Buenas chicos, hoy os traigo un nuevo tutorial de juego de mesa. En este caso vamos a mostrar un Dungeon Crawler, un juego de mazmorreo llamado Dungeon Saga, y concretamente es la búsqueda del rey enano. Normalmente los Dungeon Crawlers suelen ser un poco complicadetes, pero este no es el caso porque es un juego, como digo, bastante sencillo para iniciarse en este tipo de juegos de mazmorras, que, como digo, suelen tener muchos elementos para los jugadores y para el malo, ¿no? Para el Dungeon Master, digamos, pues que pueden hacer que estos juegos sean complicados. Pero en este caso es bastante sencillo. Así que bueno, he montado aquí un despliegue general de ciertas cosas que vienen dentro del juego. Obviamente las piezas no están pintadas, las tuve que pintar yo. Me llevó bastante tiempo porque soy un poco torpe pintando. Pero bueno, bien, lo primero que podemos encontrar, lo más básico e importante, es el manual de reglas básicas, que es este libreto de aquí. No son muchas páginas, ¿vale? Bastante sencillo, bastante asequible. Y luego la campaña de la búsqueda del rey enano. En este caso, en este libreto podremos encontrar pues las diferentes mazmorras a las que nos iremos enfrentando, a las que se irán enfrentando los jugadores. Porque en otros Dungeon Crawler no hay, digamos, un director de juego. En este caso sí lo requiere, ¿vale? Así que bueno, como hay tantas cosas, voy a empezar así poco mencionando lo más sencillo, ¿vale? Podremos encontrar diferentes elementos de escenografía, puertas, muebles como esto, ¿vale? Son como unas pequeñas librerías. Esto que parece que hay, pues también libros y pociones. En fin, puertas, mesas, un pozo, etcétera. O sea, hay diferentes elementos escenográficos que he de decir que en la campaña se usan bastante poco. Luego hablaremos de eso. Luego tenemos los cuatro protagonistas, que son estos personajes de aquí, ¿vale? Tenemos el bárbaro, que básicamente va a hacer funciones de fuerza bruta. Tenemos el mago, que va a ser el personaje, digamos, más versátil a la hora de utilizar sus conjuros y demás. Tenemos el explorador, que es una elfa, ¿vale? Una elfa arquera. Y por último tenemos el enano, que va a hacer funciones principalmente de tanque. Son todos bastante poderosos, digamos, los cuerpo a cuerpo son los más fuertes, y los otros dos personajes pues suelen ser un poco más versátiles, ¿vale? Aunque también meten pupa. Bien, junto a estos personajes te vienen estos tarjetones, de los cuales luego os hablo más detalladamente, ¿vale? Tenemos el tarjetón del mago, del bárbaro, ¿vale? Cada personaje pues tiene su propia tarjeta, ¿vale? Donde vienen una serie de datos básicos que luego explicaré, como la salud, habilidades especiales, tiradas y demás, ¿vale? Luego tienen otras tarjetas, que estas son para el malo, para el máster, que son las tarjetas de los bosses de la mazmorra. Tenemos 4 bosses. El principal es Mortibris, que es el objetivo final del juego. Hay que encontrar a este nigromante y eliminarle, ¿vale? El rey enano, tenemos un espectro y tenemos un troll chamán, ¿vale? Otro elemento importante para el Dungeon Master es esta tabla, ¿vale? Esta tabla la tendremos que tener a mano todo el rato porque te va a explicar todos los atributos de los enemigos que vas a controlar, sus puntos de salud, movimiento. Abajo vienen mencionadas aquí algunas habilidades especiales que pueden tener las criaturas o los jefes. Tenemos un par de reglas, que esto es para el mago y para los arqueros, ¿vale? Para medir distancias. Este suele ser el arco, ¿vale? El alcance del arco, que hay que medir desde el iconito de color de uno a otro para ver las distancias. Lo mismo ocurre con este, que suele ser para conjuros del mago de corto alcance. Luego tenemos 4 mazos de cartas diferentes. Este mazo de cartas lo va a controlar el tirano, que es el Dungeon Master. Pues vienen diferentes efectos que podemos utilizar en la partida pues para hacer la vida un poco más difícil a los héroes, o más emocionante. Luego tenemos el mazo de hechizos, que bueno, pues según nos diga el juego, pues iremos dando los hechizos que nos diga al mago. Luego tenemos unas cartas de habilidad,
que son habilidades especiales que también se van a ir desbloqueando según lo que nos vaya diciendo el manual de la campaña. Y el mazo de objetos, que no son... Es un mazo bastante grande, pero en realidad es muy básico, porque la mayoría suelen ser pociones, piedras para el mago, que están por aquí, ¿vale? Una especie de piedrecillas que puede usar el mago para bufar sus poderes y demás, ¿vale? Y luego algunos objetos poderosos especiales, como el bastón mágico este de aquí, una coraza rúnica, y todo esto, como digo, pues irá saliendo en la propia campaña, ¿vale? Tenemos un montón de miniaturas también de enemigos, pero bueno, he sacado estas tres simplemente pues para que veáis, ¿vale? El Mortibris es este personaje de aquí, este es el objetivo, como dije, del juego, ¿vale? Eliminar a este señor. Y luego tenemos criaturas de tamaño grande, como este troll, ¿vale? Que lleva un adoquín de Barcelona. Y luego tenemos, pues, esqueletitos, hay zombies también, hay espectros. En fin, he sacado, como digo, pues tres cosas, pues, porque si no voy a llenar la mesa de cosas que tampoco hacen falta. Tenemos dos tipos de dados de color, básicamente los blancos o estos color así en plan hueso son para el máster, para el tirano, y los dados azules los van a tener los jugadores, los héroes, para hacer sus tiradas. Y luego un batiburrillo que he sacado aquí de losetas de mapeado, como estas que están aquí ya montadas, y otro batiburrillo que hay por aquí de otros tipos de ficha muy variados, ¿vale? Realmente se usan normalmente los mismos, ¿vale? Los más habituales son estos de aquí, que son montones de huesos, ¿vale? De aquí podemos levantar muertos, siendo el malo. Usaremos también estos corazones para marcar los puntos de salud de los héroes y de algunos enemigos. Y luego tenemos fichas de este tipo que nos van a indicar las resistencias de las puertas. Y igual, lo que pasa es que esto es resistencia, digamos, mágica para que el mago pueda abrir esas puertas, ¿vale? Únicamente el mago. Y bien, más o menos está todo comentado de lo que hay en mesa, así que voy a pasar a lo básico. Vamos a hablar pues de cómo se leen las tarjetas de los personajes, ¿vale? Y los puntos de salud y demás. Bien. Vamos a coger, por ejemplo, el mago, ¿vale? El mago te viene arriba 5 iconitos de corazón, ¿vale? Algunos son blancos y otros son rojos. ¿Por qué están marcados de esta manera? Porque cuando un corazón visible es blanco, eso significa que el héroe está, digamos, intacto. Pero cuando lo tapamos, por ejemplo, con una ficha de este tipo, ¿vale? De las de corazón, tapamos los corazones según vamos recibiendo heridas y quedan a la vista solo corazones de color rojo, lo que significa es que el personaje está mal herido y eso le va a dar penalizaciones, ¿vale? Sencillamente. Luego tenemos habilidades específicas de cada héroe. En este caso el mago tiene la habilidad de hechicero, que dice que puede lanzar hechizos, sencillamente, como una acción. Y luego tiene una dote, que es una habilidad especial, ¿vale? Cada personaje tiene su dote, la cual nos lleva, digamos, el turno completo. No podríamos mover o atacar, podríamos hacer la dote como nuestro turno entero. Y en este caso la dote del mago es que Dandor puede lanzar hasta 3 hechizos mayores diferentes. Luego veremos que hay dos tipos, mayores, hechizos mayores y hechizos menores, ¿vale? Y dice que pueden ser lanzados incluso si actualmente están en recarga. Es decir, que los conjuros se van a ir, digamos, gastando, agotando, y hasta que no pasen ciertos turnos, pues no podremos volver a utilizarlos, ¿vale? Y luego en la parte inferior tenemos la bota, que nos indica el movimiento del mago en el tablero, los dados de combate que va a utilizar en ataques cuerpo a cuerpo, tirará 2 dados, y tiene una armadura de 1, es decir, prácticamente no tiene armadura. Este es el personaje que va, digamos, desnudo, ¿vale? Bien, todos los héroes tienen la misma lectura, con habilidades distintas, cambia lo de los corazones y las diferentes cifras, pero todos los héroes tienen la misma lectura, y lo mismo se puede decir de los villanos. Tienen exactamente lo mismo, con una casilla también de habilidades especiales y demás, y sus atributos abajo, ¿vale? Bien, una vez explicado esto, voy a empezar directamente mostrando en el pequeño tablero cómo es el movimiento,
¿vale? Para que lo entendamos. Vamos a poner aquí al bárbaro. Bien, el bárbaro. Bueno, no, voy a poner al mago, ¿vale? Que ya que lo tengo aquí a la vista, tardamos menos. El mago. El mago, según hemos visto, tiene movimiento 7. ¿Cómo se puede mover? Pues sencillamente tantas casillas como movimientos tenga, ¿vale? Puede hacer así, 1, 2, 3, 4, en diagonal también, 5, 6, ¿vale? Bien, las restricciones al movimiento llegan cuando, por ejemplo, en esta circunstancia, la mitad de la casilla, ¿vale? Del punto central al punto central de esta loseta, pasan por el vértice, por tanto no puede pasar la criatura por ahí, ¿vale? El héroe no puede pasar de casilla en casilla, en este caso en diagonal. Tendría que hacer este movimiento y luego este para poder pasar a esa casilla, ¿vale? La rotación es libre también usando la acción de movimiento, pero solo se puede rotar si hace la acción de movimiento, ¿vale? Luego podemos encontrarnos esta circunstancia, ¿vale? En la que un héroe está trabado con un enemigo. Para poder hacer un movimiento estando trabado cuerpo a cuerpo, la única manera que podremos movernos con este personaje será si la casilla destino a la que vaya a ir está libre de amenaza, ¿vale? Para ello vamos a entender la amenaza, ¿vale? Vamos a ver este esqueleto, por ejemplo, qué amenaza tiene. Si este esqueleto, vamos a girarlo, si este esqueleto está mirando hacia acá, ¿vale? Su área de amenaza conlleva estas dos casillas y las tres frontales, ¿vale? Es el arco frontal que se llama. Y estas tres casillas de atrás, las que están a su espalda, no se consideran casillas amenazadas. Entonces, si por ejemplo el mago está en esta situación, ahora mismo se encuentra en el arco de amenaza, tanto la una como la otra, ¿vale? Entonces, para que el mago pudiera moverse, tiene que haber una casilla libre de amenaza. Por ejemplo, esta casilla está libre de amenaza, ¿vale? Esta también y esta también. Pero no puede hacer esto, ni llegar a moverse hasta aquí, ¿vale? Porque todo eso está amenazado por esta miniatura. Si, por ejemplo, Mortibris estuviera aquí, esta casilla se considera amenazada por Mortibris. Entonces el mago solo tendría esta opción o esta opción como casillas libres. Y luego a partir de ahí se puede mover a donde quiera. Podría llegar a acabar, por ejemplo, en el arco de amenaza de Mortibris, ¿vale? Este es el movimiento de los personajes y de los enemigos, ¿vale? Es exactamente igual para los dos. La única diferencia la tenemos con el troll o criaturas grandes, ¿vale? Las criaturas grandes van a tener problemas porque no pueden pasar por casillas más estrechas, ¿vale? Por tanto, por aquí no pueden colarse, porque solo hay una casilla. Y luego, aparte, para poder rotar, los otros personajes tienen una rotación libre, pero las criaturas grandes son más torpes. Entonces, cambiar su enfoque de mirada conlleva una casilla, digamos, perdida. De tal manera que si estas criaturas tienen 4 casillas, por ejemplo, pues podría hacer esto. 1, 2, 3 y 4, por ejemplo, ¿vale? Esas son las reglas especiales de las criaturas grandes en cuanto al movimiento. Ahora vamos a volver a poner al mago, por ejemplo, frente a este esqueleto, ¿vale? Vamos a explicar la tirada de dados de combate. Es sencillo. Lo único que hay que hacer es el mago comprobar sus dados de combate. En este caso teníamos 2 dados de combate, con lo cual el mago va a tirar estos 2 dados azules, ¿vale? Y los tira. Por ejemplo ahí, mira qué tirada más buena me salió. Esto luego a estos no les sale nada. Bueno, y el enemigo también hace lo propio, ¿vale? Coge sus dados, que el esqueleto también tiene 2 dados de combate, y los tira, ¿vale? Ahora, ¿qué se hace? Se comparan los dados, ¿vale? Y se ordenan de mayor a menor. Por ejemplo, el mago que tiene 2 6s, pues el dado mayor vamos a poner que es este y el dado menor es este. El enemigo hace lo propio. Pone sus dados comparados de mayor a menor, ¿vale? Y se van viendo cuál es el número más alto. Por ejemplo, en estos dados el 6 supera al 3. Por tanto, este 3 se descarta. Y en este caso el 6 supera al 2, con lo cual este dado se descarta.
cada dado que se conserve, digamos, va a suponer un impacto, una herida, ¿vale? En este caso, el mago habría hecho 2 heridas al esqueleto. Y eso conlleva una serie de consecuencias, que luego explicaré, ¿vale? Porque esto ya es un poco más variado. Pero vamos, luego pondré ejemplos sencillos para que podáis ver cómo funciona. Así es como se realizan las tiradas de combate. Las tiradas a distancia son exactamente lo mismo, ¿vale? El enemigo o amigo que dispare a distancia tira sus dados de combate, los de distancia, ¿vale? Porque vendrán marcados como distancia. Y el enemigo tirará sus dados de defensa, los de cuerpo a cuerpo, siempre, ¿vale? Y se comparan. Entonces, los dados que se vayan conservando son los dados que van a hacer ese impacto, ¿vale? Solo hace heridas el personaje atacante, ¿vale? Si el defensor saca más dados que tú, no es que te golpee él, sino que simplemente te defiendes de sus ataques, ¿vale? Bien, por cada éxito que el aliado, por ejemplo, reciba, marcaremos estos corazones. Y por cada éxito que el aliado ocasiona a un enemigo, pues tendrá una serie de efectos que vendrán aquí descritos en la tabla, ¿vale? Así que voy a pasar a explicar un poco el panel del tirano, ¿vale? Que es este de aquí. Bien. Lo primero que vamos a encontrar aquí es una tabla bastante amplia, en la que pues vamos a encontrar en columna descritas pues una serie de unidades enemigas que tenemos en la caja de juego, ¿vale? Y cada unidad, cada enemigo va a tener un valor en movimiento que en la mayoría de los casos es 4, como podemos ver, menos el fantasma. Sus dados de combate, en el caso de que tengan ataque a distancia, vendrán separados, dados de combate y dados de disparo largo, en el caso de los esqueletos arqueros. Y el escudo, las armaduras, ¿vale? El valor de armadura lo que significa es que si sacamos ese valor en la tirada, significa que no le hacemos daño porque la armadura resiste ese golpe. Por ejemplo, vamos a poner que este personaje sacó un 1 y el mago al pegar al esqueleto sacó un 2, ¿vale? Bien, en este caso el lado mayor, como hemos dicho, sería el 2, con lo cual el 1 se pierde, ¿vale? Y quedaría este impacto de 2 al esqueleto normal. Resulta que el esqueleto tiene una armadura de 2, lo que significa que aunque haya sacado más dado que el enemigo, la armadura detiene el golpe, con lo cual ese impacto no hace nada, ¿vale? Así es como funcionan las armaduras. Los aliados también tienen su valor de armadura, ¿vale? Bien, ahora sí estaría explicado todo el combate en cuanto a lo básico. ¿Qué más cosas hay que saber del combate? Vale, pues vamos a mostraros, por ejemplo, lo que ocurre si un personaje se encuentra en el arco posterior del enemigo, es decir, la zona en la que, digamos, el enemigo no amenaza porque no ve. Cuando nos encontramos en estas circunstancias, el enemigo, en este caso, tiraría un dado menos, ¿vale? Mínimo siempre se tira un dado, ¿vale? Si hay circunstancias que va reduciendo ese valor en dados, y como estamos obligados a tirar siempre un dado como mínimo, entonces lo que haremos es reducirle la armadura hasta tener un 1 como mínimo. Siempre hay una posibilidad pequeña de resistir un ataque, ¿vale? En este caso, un ataque por la espalda supone un penalizador de dado, o sea, un dado menos a la persona afectada, a la criatura afectada por esta circunstancia. Si nos encontramos en una situación en la que hay flanqueo, lo que sirve es la superioridad numérica. Si, por ejemplo, este personaje, el enano, va a atacar a este esqueleto, le ataca por la espalda, por tanto, el esqueleto tiraría un dado menos. Y además, como están en mayoría numérica, porque son 2 contra 1, tiraría otro dado menos, ¿vale? El esqueleto, en este caso, tiene 2 de dados de ataque. Por tanto, le reduciríamos en un dado. Y como el otro no se lo podemos quitar, le reduciríamos en 1 la armadura. Se quedaría en valores 1 y 1, ¿vale? Bien, hay diferentes circunstancias en las que aplicaremos estas diferencias y estos penalizadores, ¿vale? Pero siempre se aplican a los dados y ya cuando no hay, a la armadura, ¿vale? Bien, luego tenemos una columna de notas en esta tabla en la que nos describe pues las habilidades especiales que tienen
las criaturas enemigas en este caso, ¿vale? Por ejemplo, podemos ver que los 3 primeros, esqueleto guerrero, esqueleto arquero y enano retornado, no tienen ninguna nota. Pero los zombies y zombies con armadura tienen tumulto. ¿Qué es tumulto? Nos iríamos abajo y viene descrito, ¿vale? La habilidad de tumulto en este caso nos dice que cuando una miniatura con esta regla está atacando, cualquier otra miniatura con esta regla que tenga el defensor en su arco frontal dará al atacante un dado extra. Es decir, que además de poder poner penalizaciones a alguien por pegar en mayoría, además de eso, nos suma dados a estas criaturas que tengan la habilidad de tumulto en estas circunstancias, ¿vale? Hay diferentes habilidades especiales, ¿vale? El troll zombie, por ejemplo, tiene la misma, la de tumulto, pero además tiene regeneración, que viene aquí descrita, aguanta 4 heridas y es una criatura grande, con lo que conlleva. Y por último el fantasma, que puede atravesar paredes como su habilidad especial, ¿vale? Todo eso, como digo, está descrito abajo. Y luego ya tenemos esta tabla de impactos, ¿vale? Y nos dice lo que ocurre por la cantidad de impactos que reciba un enemigo, ¿vale? Tenemos la columna de primer impacto y la consecuencia. La columna del segundo impacto, lo que ocurre también. Y así, en el ejemplo de los esqueletos, lo que podemos encontrar es que un impacto no hace nada, no lo elimina. 2 impactos dice que queda reducido, se sustituye la miniatura por una pila de huesos. En el caso de los esqueletos, si eso ocurre, quitaríamos la miniatura y pondríamos este token de aquí, esta fichita de esqueletos, lo que supondrá que el nigromante podría levantar un esqueleto de ahí, ¿vale? Con la carta pertinente de tirano. Y si recibe 3 o 4 impactos, queda destruido, ¿vale? O sea, es bastante sencillo. Es simplemente tirar los dados, comparar, ponerlos de mayor o menor, los ordenamos, vamos quitando el dado, digamos, vencedor y el dado que ha sacado menos valor, los vamos retirando para ver cuántos impactos hemos realizado, ¿vale? En el caso de los héroes, cada impacto sencillamente es un punto de salud menos. Bien. Y ya estaría explicado realmente el combate cuerpo a cuerpo. El combate a distancia no tiene tanta historia en este sentido, solo hay que tener en cuenta los alcances y bueno, y también tienes una serie de modificadores o penalizadores para el que dispara, en plan, pues si hay algún objeto entre medias puede que tenga un penalizador de algún tipo, a no ser que esté colocado de una forma, digamos, más cercana a ese pequeño mueble que le permita disparar, digamos, por encima y demás cosas, ¿vale? Pero vamos, que es bastante simple el juego, como podemos ver. Ahora os voy a mostrar las cartas de tirano, ¿vale? Vamos a mostrar un par de ellas, ¿vale? Tenemos cartas, por ejemplo, que indican una orden extra. Ahora os explicaré en qué consiste la orden, ¿vale? Tenemos cartas que, digamos, conllevan algún tipo de consecuencia durante todo el turno. Tenemos cartas que nos permitirán alzar a los muertos, ¿vale? Si tenemos pilas de huesos, que se llaman estas fichas de aquí, ¿vale? Y bueno, tenemos también cartas de interrupción, ¿vale? Por ejemplo, esta de aquí es una carta de interrupción que funciona de una forma distinta al resto de cartas, ¿vale? Luego tenemos los hechizos, que igual, pues vamos a mostrar algunos sencillos que tiene el mago. Por ejemplo, premura, que esto permite mover a un personaje de forma adicional. Tenemos el escudo, ¿vale? Que tiene, pues aumenta la armadura del lanzador, etcétera. O sea, hay diferentes efectos de los hechizos, ¿vale? Bien. Luego tenemos las cartas de habilidad, que sencillamente es como estas habilidades que pueden venir en nuestro cartón de personaje, pero bueno, pues tienen efectos diferentes. Por ejemplo, Magister dice: si el héroe decide lanzar hechizos menores, puede lanzar 3 hechizos distintos en un mismo turno en vez de 2, ¿vale? Viene esta carta para que se la des al héroe y sencillamente pues tenga esa habilidad, ¿vale? Y luego las cartas de objeto, que son bastante sencillas porque
es leerla y ver lo que pone y cómo se utilizan, ¿vale? Pero son bastante básicas. Todo viene con mucho texto, ¿vale? Y algunas cartas pues podremos encontrar que vienen con iconografías relacionadas con algunas iconografías que podemos encontrar aquí, como la del escudo. Vale, vamos a hablar de los hechizos, digamos, con más profundidad. Voy a sacar un par de ellos para poder mostraros, ¿vale? Hechizo menor. A ver si encuentro un hechizo mayor, que tiene que haber por aquí. Este. Vale. Bien, he sacado un par de hechizos de combate, ¿vale? Uno es de hechizo mayor y otro es hechizo menor, ¿vale? Vamos a hablar primero del hechizo mayor. Viene aquí descrito, ¿vale? En la parte de arriba donde pone arde, justo encima podemos ver el alcance y el tipo de hechizo, que si es mayor o menor, ¿vale? Luego debajo del icono, en este caso, podemos ver el efecto. Dice: el objetivo sufre un ataque mágico de 4 dados. Pues sencillamente tiraríamos los 4 dados contra el enemigo y él haría lo propio para defenderse. En este caso viene un icono arriba de un ojo tachado y también te viene abajo descrito que no se requiere línea de visión, es decir, que puedes lanzar el conjuro contra un enemigo aunque no lo veas, incluso aunque no se encuentre en tu arco frontal, ¿vale? Y luego te habla de la sección de recarga. La sección de recarga nos indica que cuando lo lanzamos, pues rotamos la carta, pues la posición que nos diga. En este caso, como es mayor, nos dice que lo rotemos 180 grados, es decir, que lo ponemos boca abajo. Cada vez que se termine, digamos, la ronda, el mago con sus conjuros lo que haría sería girar la carta a una posición, ¿vale? Cuando volviéramos a jugar otro turno, al terminar volveríamos a girarla y esto significa que ya lo tendríamos otra vez disponible para volver a utilizar, ¿vale? Luego tenemos el hechizo menor de dardo flamígero, que sí que requiere línea de visión, podemos ver ahí, hace un ataque mágico de 2 dados y bueno, tiene también su propia recarga y que es de alcance largo, a diferencia del conjuro mayor que es de alcance corto, ¿vale? Bien. Os voy a explicar cómo funcionan los conjuros del mago en el sentido de lo que puede llegar a hacer por turno. En el turno del mago, bueno, todos los personajes tienen en su turno una acción de movimiento y una acción normal, ¿vale? De ataque o de lanzar un conjuro o demás, ¿vale? En el caso del mago, cuando lanza conjuros, él puede decidir lanzar un conjuro mayor o 2 conjuros menores, ¿vale? Él decide qué es lo que va a hacer, ¿vale? Es, digamos, algo a tener en cuenta que eso, que puede llegar a lanzar 2 conjuros menores en el mismo turno, en vez de uno solo, ¿vale? Pero suelen ser bastante menos poderosos. Y ya por último vamos a explicar cada turno cómo funciona, ¿vale? Cuando empezamos a jugar, el director de juego, digamos, monta el mapa, pero no todo el mapa, solo monta el tablero hasta donde haya puertas. Hasta que no se abren las puertas, estas de aquí, no se montaría el mapa. Si por ejemplo esto estuviera aquí, ¿vale? Pues esta parte no se montaría hasta que un héroe no abra las puertas. ¿Cómo se abren las puertas? De 2 maneras. Podemos encontrar estas fichitas de aquí que nos indican que tienes un valor de 5 de armadura para la puerta y el número de dados que tira la puerta al resistir el ataque, ¿vale? Además nos está diciendo que esta puerta solo se puede abrir a base de golpes, de ataques cuerpo a cuerpo, ¿vale? No se pueden utilizar conjuros de ningún tipo, aunque sean dañinos, para abrir estas puertas o estos cofres, ¿vale? Porque hay cofres que también podremos abrir y si tienen esto, pues pasa lo mismo, ¿vale? Solo pueden abrirse a base de golpes. En cuanto el héroe consiga superar la armadura, con un solo dado, ya la puerta se considera abierta, ¿vale? Y se retira y se monta todo el tablero. Y luego tenemos estas fichas de aquí que nos indica el número de veces que un mago tiene que utilizar el conjuro romper sello, ¿vale? Esto indica que tiene 2 sellos la puerta o el cofre. Entonces, hasta que el mago no haga 2 veces el conjuro de romper sello, no se retiraría la puerta o el elemento que sea, ¿vale? Y quedaría bloqueado.
Como es un conjuro menor, lo que va a conllevar es que en el primer turno vamos a poder usar una vez ese conjuro porque no será rotar la carta. Y por tanto hasta 2 turnos nos va a llevar el poder retirar este sello para abrir esa puerta o lo que sea, ¿vale? Esas son las 2 formas de abrir puertas. Bien, como digo, el orden de turno, primero juegan los héroes. Los héroes tienen que hacer todo su turno completo, empezando de uno en uno, ¿vale? En el orden que se quiera, eso lo hablan en consenso los jugadores para ver qué les interesa hacer, cómo les interesa actuar y demás, pues para optimizar sus probabilidades de éxito en la misión. Una vez los héroes hayan hecho sus acciones y hayan terminado todas las acciones, le toca al malo, ¿vale? El malo va a poder hacer tantas acciones como órdenes le indica el libro, ¿vale? Eso es una orden. Una orden significa que puedes activar una criatura. 2 órdenes significa que podrías activar 2 miniaturas distintas. Y así. Cada activación funciona exactamente igual que los héroes. Podemos mover y atacar o atacar y mover, ¿vale? Por eso hay cartas de tirano que nos dan órdenes extra. Imaginemos que tenemos varias miniaturas en la mesa y queremos aprovechar. Pues podríamos usar ese tipo de cartas para poder tener órdenes adicionales. Bien, en el turno del tirano tendrá sus órdenes básicas, las que le indica la aventura, y además podrá usar una única carta de tirano en su turno, ¿vale? La excepción son las cartas de interrupción. Las cartas de interrupción se pueden tirar durante el turno de los jugadores, concretamente en cualquier momento entre 2 activaciones de héroes distintas. Pero siempre tiene que actuar primero un héroe, ¿vale? Por ejemplo, estando los 4 héroes, puesto que el juego está diseñado para que siempre estén los 4 héroes, aunque solo jueguen una persona con el director de juego, digamos. Cuando uno de los héroes se ha activado, por ejemplo, este se mueve hasta aquí, ahí es cuando puedo utilizar una carta de interrupción, ¿vale? Pero no puedo empezar con una carta de interrupción, ni puedo terminar la fase de los héroes con una carta de interrupción. Siempre tiene que ir entre la activación de 2 personajes. Ellos tienen que hacer su turno entero cuando son activados y en ese momento podremos usar después la carta para activar nuestro enemigo y hacer la jugada que pensemos hacer. Básicamente funciona como una orden fuera de nuestro turno, ¿vale? Una vez hemos terminado el turno del tirano haciendo las activaciones que nos permite la mazmorra y usando la carta de tirano si queremos, por último robaremos una carta de tirano del mazo. El mazo va a funcionar como un cronómetro, ¿vale? Cuando se acaba el mazo del tirano, los héroes pierden la partida, porque digamos que les ha entretenido suficiente como para que no lleguen al objetivo y gana la partida. Además, si uno de los héroes muere, con que uno de ellos llegue a 0 puntos de vida, el malo gana también la partida, ¿vale? Y los héroes ganan si cumplen el objetivo, que normalmente en las primeras misiones suele ser alcanza una puerta y ábrela. Cuando se llega a esa puerta y se abre, se termina, digamos, la partida a favor de los héroes y pasaríamos a la siguiente misión. Y básicamente creo que más o menos ya ha quedado todo explicado. Como digo, es un juego de mazmorras bastante sencillo en comparación con otros que, bueno, pues que he visto por ahí, que he jugado, que tengo y son bastante más complicados. Este es bastante sencillo para iniciarse, así que en ese sentido lo recomiendo. Si ya eres un jugador experimentado en este tipo de juegos, tienes juegos ya más complicados o buscas complicarte un poco más la vida con juegos más duros, este no sería tu juego, ¿vale? Sería ideal, como digo, para iniciarse en este estilo de juegos de mazmorras. Así que nada, espero que os haya servido y que os haya gustado y cualquier cosita pues me dejáis un comentario o lo que sea, ¿vale? Adiós.